Ahora veremos lo que son las interfaces. Una interfaz es prácticamente solo una definición de cómo una clase tiene que ser declarada. En una interfaz lo único que hacemos es definir aquellos métodos que va a poseer una, una clase. Digamos, es como cuando en C nosotros hacemos, por ejemplo, lo siguiente. No sé mucho C, pero a veces se me olvidan algunas partes. Bueno, así en un archivo de texto normal. Y yo hago lo siguiente, digamos, yo tengo antes de crear una función, yo tengo que declararla. Por ejemplo, digamos int calcular y aquí escribo los parámetros que va a recibir. No recuerdo si es en C o en C++. Entonces en ese caso primero tengo que declarar esa función para poder utilizarla y escribo después int calcular, int a, int b. Entonces aquí ya puedo ejecutar mi proceso, tengo que declararlo. De la misma manera son las interfaces, prácticamente esta sería mi interfaz y esta sería la función que voy a utilizar. Solo que, bueno, aquí es obligatorio que si una clase implementa una interfaz, es obligatorio que la clase use estrictamente todos los métodos que se encuentran dentro de esa interfaz. Así que voy a crear aquí mi archivo interfaces.php. Aquí mismo en el mismo archivo voy a crear todo. Voy a escribir aquí php y voy a escribir la palabra interface, digamos mi clase. Así que ahora lo único que voy a hacer es definir aquellos métodos que va a poseer mi clase. Digamos, voy a escribir public function sumar y simplemente voy a escribir acá int a, int b. Es simplemente lo único que voy a escribir. En este caso va a retornar un entero. Así que, digamos, voy a crear otra que me calcule, digamos, el radio de un círculo. Public function radio. No, sería el área, sería área. Área, círculo. Y voy a escribir acá, en este caso va a ser un doble. Sería pi por radio, solamente voy a recibir el radio. Simplemente con esto ya voy a tener estos dos métodos que van a ir en la clase en donde yo implemente esa interfaz. Así que voy a crear ahora mi clase class cálculo y voy a escribir la palabra implements para implementar una interfaz. Implements mi clase. En este caso, si yo quiero utilizar otra interfaz, simplemente lo separo por coma para poder utilizar otras interfaces y poder utilizar otros métodos más. Y si yo quiero hacer una herencia, simplemente escribo extends. Bueno, sería primero extends y el nombre de la clase. Y después de eso voy a escribir implements y voy a escribir el nombre de la interfaz. Ahora voy a crear acá una función con un nombre muy diferente. Le voy a poner public function restar. En este caso va a recibir lo mismo de acá. Y voy a hacer return a -b. Y voy a llamar esa clase. Cálculo va a ser igual a new cálculo. Si yo me voy acá, aquí me dice, la clase cálculo contiene dos métodos abstractos y deben ser declarados para que puedan ser utilizados. En este caso, como estoy llamando otro, lo que tengo que llamar son los métodos que he declarado en esta interfaz. Public function sumar. En este caso el código va a ser lo mismo, solamente le cambio el símbolo. Y voy a tener que llamar aquí, todavía me falta uno, me dice que falta un método abstracto que declarar, que es el de área del círculo. Public function área círculo doble radio. Lo voy a dejar sin el doble al final. Y va a ser a return, va a ser igual a, lo voy a poner
sería pi por radio al cuadrado, 3.1416 la dejaré acá, por el radio al cuadrado, simplemente radio por radio. Aquí bueno, me está diciendo que la declaración de cálculo área del círculo debe ser compatible con la interfaz de mi clase área del círculo. ¿Por qué razón no es compatible? Porque aquí estoy diciéndole que tengo que definir el tipo de dato que voy a devolver, que es doble, pero acá no se lo escribí. Tiene que ser estrictamente como se definió en la interfaz. Entonces en este caso ya puedo acceder a él. Entonces en este caso yo puedo agregar métodos, pero no puedo utilizar menos de los que he definido en mi interfaz. En este caso si yo llamo acá eco cálculo área círculo, simplemente le voy a enviar un radio de 4, digamos. Bueno, como lo definí como doble, tengo que escribir, no quiero ver, debe ser una instancia de doble. Bueno, es float. In doble, aquí es float. Entonces aquí tengo el valor. Bueno, este ya no lo ocupo. Entonces aquí ya puedo acceder. Entonces para eso funcionan las interfaces, simplemente para definir de una manera estricta los métodos que va a implementar una clase.